Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta entrega, a este programa de Facebook en vivo, ¿sí? Para todos aquellos que están necesitados y que necesitan conocer de Dios. Tengan un feliz domingo, ¿sí? Estamos en el primer día de la semana, así que bueno, sean bienvenidos. ¿Cómo le va al grupo, nuestro grupo? Maru, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. A todos, ¿cómo están? Bendiciones. María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Ahí Bendiciones. está, ahí está. Y bueno, nos acompaña ahora nuestra hermana Gilda, que en los estudios pasados nos estuvo acompañando en Facebook, compartiendo y ahora se nos suma al equipo. Así que bienvenida Gilda, buenas noches. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces en este ya comienzo de esta tercera entrega, ¿sí?, del estudio, vamos a Vamos a arrancar el estudio, vamos a arrancar con una palabra de oración, ¿sí? Antes de hacer el repaso, vamos a pedir la bendición de Dios y, y luego vamos a hacer el repaso del estudio anterior y luego vamos a comenzar ya con el siguiente estudio, ¿no? Gilda, vas a tener la oración, así que oremos, por favor. Bien. Señor, hoy te pones frente a tu palabra frente a nosotros. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad, Señor. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida, Jesús. Abre nuestros ojos y entréganos el Espíritu Santo, Señor, para que podamos acogerla de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Gilda. Bueno, antes de hacer el repaso, quiero saludar. Tengo unos saludos. Vayan ustedes también preparando los saludos. Bueno, yo quiero saludar a Noelia, que nos está siguiendo en el vivo. A María también, María Paul, a nuestro equipo, que serían el equipo nuestro está acá, conformado también por Cintia, a quien saludamos, por Mariela Paul. Saludamos también a Vivi, que anda un poquito perdida, Vivi, ¿no? Así que saludamos a Vivi, ella también estuvo con nosotros, así que bueno. Y también quiero saludar a alguien muy especial, ¿sí? Para mí, este, a la mamá de Maru, a Normita, a Norma. Ella, la verdad que tengo un gran aprecio por Norma y siempre predispuesta a escuchar la palabra de Dios. Ojalá que ahora nos esté escuchando, ¿no? Saber que siempre la tengo en cuenta, ¿sí? Para que algún día pueda compartir firmemente el Evangelio con toda su familia y con nosotros, ¿no? Bueno, a ver ustedes, ¿tienen a alguien a quien saludar? Yo sí, yo a mi familia, Sí. bueno, que nos acompaña siempre en los estudios, y saludar especialmente a mi prima de Rosario, que nos vino a visitar a ella y a su marido Leo y a sus hijos, que nos vinieron a visitar acá a Tucumán, y bueno, yo también ella sabe del mensaje, yo le comenté del mensaje, así que saludos para ella, Brenda, que está acá en Tucumán visitando, y a todos Buenísimo, los hermanos que nos están viendo. buenísimo. Ojalá que Brenda se sube también a esto, que es los inicios, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿A quién tenemos para saludar? Euge, Gilda, ¿tienen a alguien ustedes? A ver, Euge, habilita el micrófono. No sé si no estará bien mi ¿Sí? amigo Eduardo Pacheco.
Banchero. Ah, ¿Puedo Banchero. saludarlo Eduardito. brevemente? Sí. No, porque Bien, muy bien, Childa, muy bien. Ahí se ha cortado un poquito tu audio, ¿no? ¿Y vos, Eugenia? Bueno, yo a mis hijos, Sí. espero que estén conectados, me encuentro conmigo, pero espero que estén conectados viéndome. Muy bien. Y en especial a la gente Que que nos, está conectada. que nos acompañe, exactamente. Bueno, por ahí si nos olvidamos de alguno, háganos recordar por un mensaje de texto. En el Facebook, lamentablemente nosotros, bueno, está encargada ahora Gilda de poder ver si es que alguien nos escribe ahí en el Facebook, así que en el Facebook David Brandán. Y vamos a pasar los teléfonos, vamos a pasar los teléfonos de Maru y de María Eugenia, por favor, para aquellos que se quieran contactar, vamos a pasar los teléfonos. A ver, Maru, tu teléfono y luego María Eugenia. Sí, 153, 29, 96, 25. Muy bien, otra vez más, Maru, por favor. 153, Sí. 29, 98, 25. Muy bien. Y Eugenia, tu teléfono. Sí, es 381 53 49 206. Otra vez, por favor. Sí, 381 53 49 206. Muy bien. Bueno, con esos dos teléfonos ustedes se contactan con las hermanas y recuerden que nosotros estamos para le podemos acercar la guía de estudios bíblicos. También pueden dejar sus pedidos de oración, ¿sí? Para que nosotros tengamos en cuenta y oremos. La oración es muy importante y es el próximo estudio del tema de la oración. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, muy bien, una vez saludados, vamos al repaso de la lección. ¿Qué habíamos estudiado, Maru, la última entrega que fue el jueves de la semana pasada? ¿Sí? Vamos a hacer el repaso de la lección. Eran 6 preguntas con 6 respuestas. A ver. Así es. ¿Qué enseña la Biblia acerca de Dios el Eterno? ¿Sí? Después dice, la primera pregunta decía, ¿cuántos dioses hay? Y nos citaba Efesios capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? Y la respuesta fue, hay un solo Dios. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta fue, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y nos citaba San Juan capítulo 4, versículo 24. Muy Y la bien. respuesta fue, Dios es espíritu. Su naturaleza es espiritual. Muy bien. Después nos citaba, la pregunta era, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? ¿Sí? Y nos citaba Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y la respuesta fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? La cuarta pregunta, ¿cómo es el carácter de Dios? Y nos citaba primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Uh-huh. Y la respuesta fue, Dios es amor. Muy bien. Luego, la pregunta número 5, ¿cómo se considera Dios respecto del hombre? Sí. Y nos citaba primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y la respuesta es, como Padre. Muy bien. Luego, la última pregunta, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Y nos citaba Salmo, capítulo 40, versículo 1 al 3. Y la respuesta fue, sí. Él se inclina a nosotros y oye nuestro clamor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces estas 6 preguntas con 6 textos bíblicos y 6 respuestas, ¿verdad? Ese es el conocimiento, ese es el repaso de la lección anterior, la número 2. Ahora, rápidamente, Eugenia, ¿qué es
lo que nos sugería el estudio al qué debo hacer, que son consejos bíblicos también. A ver, por favor, los 4 qué debo hacer. Respetar el nombre de Dios, obedecer a Dios, poner a Dios en primer lugar, amar a Dios de todo corazón. Muy bien, entonces respetar el nombre de Dios, y nos citaba Éxodo 27, que es un mandamiento. También nos decía que tenemos que obedecer a Dios, es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. También nos decía que tenemos que poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Eso nos dice Cristo. Y amar a Dios de todo corazón. Muy bien, excelente. Ahora sí vamos a pasar al estudio número 3, ¿sí? Y este tema está conectado con el estudio que acabamos de repasar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el título del estudio número 3, Maru? Sí. ¿Qué enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo? El subtítulo es La personalidad del Espíritu Santo. La primera pregunta, no es una pregunta, dice, además del Espíritu Santo, ahora viene la pregunta, ¿quiénes forman parte de la Trinidad? Y nos cita San Mateo capítulo 28, versículo 19. Muy bien, muy bien. Entonces, este estudio aborda sobre el Espíritu Santo, ¿sí? En este estudio es muy importante, nos vamos a sacar algunas ideas, algunas confusiones, algo que nos hayan dicho, algo que hayamos escuchado sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, de eso se trata este estudio. En este estudio vamos a poder ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que enseña, ¿no? Y entonces decía la personalidad del Espíritu Santo. La pregunta número 1 dice, además del Espíritu Santo, ¿quiénes forman parte de la Trinidad? ¿Sí? O divinidad o deidad, ¿sí? Y nos cita el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Lo tienes, Gilda, para leerlo? Vamos a leer un versículo cada una. Mateo 28, 19. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá tenemos un, un versículo que ya lo habíamos citado al estudio anterior y ya lo habíamos explicado en la gran comisión que da el Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces le dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos la respuesta bíblica, ¿sí? Esta respuesta bíblica es una columna, recuerden. Cuando a ustedes se les presente la verdad, tienen que abrazarla, no dejen que nadie los confunda ni les diga, no, este versículo está agregado, este versículo, le van a decir muchas cosas, ¿sí? Pero la palabra de Dios es una columna firme. Entonces, a ver, Maru, ¿cuál sería la respuesta de de esta primera pregunta? El Padre y el Hijo. Muy bien, claro, porque ya está incluyendo la pregunta, el enunciado está incluyendo al Espíritu Santo, o sea que da por hecho que las 3 personas de la deidad, de la divinidad, es el Espíritu Santo. Aparte del Espíritu Santo está el Padre, Dios el Padre, y está el Hijo de Dios que es Jesucristo, ¿sí? Muy bien, entonces repetimos nuevamente la respuesta, Maru. Sí, el Padre y el Hijo. Muy bien. María Eugenia, ¿tenés la pregunta número 2 de este estudio? Sí. A ver. ¿Quién lo envía y cómo se lo llama al Espíritu Santo? Nos cita Juan
capítulo 15, versículo 26. San Juan, capítulo 15, versículo 26. ¿Podrías leerlo, Eugenia, vos si lo tenés? Sí, A ver. sí, sí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Muy bien, muchísimas gracias, Eugenia. Tengo que hacer una aclaración a nuestros seguidores que nos están siguiendo. Sepan disculpar que vamos con un poquito de velocidad. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más pausado por el tema del tiempo, ¿no? Así que sepan comprender, de todas maneras esto queda grabado y ustedes, bueno, también es para que nos agilicemos en la búsqueda de la Biblia, ¿sí? Yo sé que muchas veces a muchos que todavía no tienen esa agilidad de buscar la Biblia, nosotros citamos un texto y vamos muy rápido, pero es por una cuestión de ganar el tiempo. Entonces, Eugenia nos leía San Juan 15, 26, y ahí nos dice que cuando venga el consolador, la palabra consolador es el griego parakletos, que significa otro que aboga en lugar de, ¿sí? Es otro abogado. Nosotros tenemos nuestro abogado que es Cristo Jesús, pero acá en el Evangelio según San Juan nos nombra otro abogado que recibe el nombre de consolador. Dice que os enviaré del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará de mí. Entonces, a esta pregunta, ¿quién lo envía y cómo se lo llama? O sea, es una doble pregunta. ¿Quién lo envía y cómo se lo llama? ¿Cuál sería la respuesta, Maru? Lo envía Cristo y Sí. se lo llama el Consolador. Muy bien, es decir, que Cristo es el que envía. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba con sus discípulos, Él les dice, yo no los dejaré huérfanos, ¿sí? Yo les voy a enviar otro abogado, otro que esté con ustedes. Y Cristo, como Él estaba, se, digamos, Él se encarnó, entonces ya su naturaleza no podía estar en todas partes. Entonces es por eso que ahora el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra y Él, Dios, es Dios, el Espíritu Santo puede estar en todas partes, entonces puede estar en todos los corazones, ¿sí? Este Espíritu Santo lo envía Cristo del Padre, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿quién lo envía y cómo se llama? Nuevamente la respuesta, Maru, por favor. Lo envía Cristo y se llama el Consolador. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos dos preguntas ya. Dice el segundo subtítulo, la obra del Espíritu Santo. Gilda, ¿tendrías la tercera pregunta de este estudio? ¿Cuál es esa pregunta? A ver. Aquí nos guía el Espíritu Santo y nos cita Juan 16, 3, capítulo 16, versículo 3. Muy bien, San Juan capítulo 16, versículo 13. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? Eugenia, ¿qué es lo que nos dice San Juan 16, 13? Estábamos ahí nomás en el libro de San Juan, ¿sí? ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará cosas que habrán de venir. Muy bien, muy bien. Entonces la pregunta decía, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo?
Y San Juan 16:13 nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí? También es conocido como el Espíritu Santo, es conocido con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Paracletos o Consolador, ¿sí? Entonces dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, ¿sí? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Si hay alguien, si hay un ser que nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener la plena seguridad que Dios, mediante su Santo Espíritu, nos va a guiar y nos guía a toda verdad que está aquí en la palabra de Dios. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta, Maru, entonces? A toda la verdad. Muy bien, esa sería la respuesta. Vamos tomando nota, ¿sí? Maru, ¿cuál es la pregunta número 4? Sí. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? Y nos cita San Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? Es la cuarta pregunta. Y vayan buscando en sus Biblias. Aquí nomás estamos en el mismo San Juan. En el capítulo, son unos versículos anteriores del versículo que habíamos leído. San Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Gilda, por favor, ¿lo tienes? Sí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Muchísimas gracias. Entonces acá el Espíritu Santo, la pregunta dice, ¿de qué nos convence? Y el Evangelio según San Juan dice en el versículo capítulo 16, el versículo 8 que lo acabamos de leer, dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Sí? Todavía nosotros no hemos llegado a el estudio con respecto al pecado, ¿sí? Porque vamos de a poquito, vamos de forma sencilla, esto es progresivo, ¿sí? Vamos alimentándonos de a poquito. Entonces, pero yo les adelanto, me encargo de adelantarle. Convencerá al mundo de pecado. El pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El pecado es la transgresión de la ley. Dice, de pecado, de justicia. Este es el tercer estudio y ya vamos mencionando dos veces en versículos que hablan de la justicia. Y yo quiero que ustedes desde el principio entiendan qué es lo que es la justicia. La justicia es la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos de justicia, cuando la Biblia habla de justicia, está hablando de la ley de Dios, ¿sí? Justicia y ley es lo mismo, ¿sí? Ley, justicia es lo mismo. Y hay dos textos para corroborarlo. Tomen nota si quieren. Es en Salmos 119, 172 y Isaías 51, 7. ¿Sí? Lo buscan, lo anotan, luego lo pueden corroborar. Entonces, de pecado, de justicia y de juicio. Dios está celebrando un juicio en el que todos van a tener que dar cuenta de sus acciones en esta vida, ¿sí? Todos van a tener que dar cuenta. Por la gracia de Dios nosotros tenemos un abogado y es un abogado que nos defiende y ese abogado es Cristo. Entonces, ¿por qué
Dios nos bendice con su Santo Espíritu de que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En la obra del Espíritu Santo es el encargado de hacernos que nosotros miremos que hemos cometido pecado, porque el ser humano, por naturaleza, es tendiente a delegar culpa. Es decir, comete pecado y no se quiere hacer cargo. No, yo no tengo la culpa ha sido por H, por B. Como en el principio, ¿no? Que Dios le preguntó a Adán, le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán le echó la culpa a la mujer que me diste. A la mujer le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. ¿Sí? Y ya la serpiente no le pregunta porque sabía que era el diablo que había utilizado a la serpiente. Entonces, desde un principio el ser humano no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer que se equivoca. Pero en esto, en lo que es el Evangelio, es al contrario de cómo ve el mundo. El mundo quiere mostrarse impecable, quiere mostrarse que son santos, que son rectos, que son correctos, pero eso no sirve para el Evangelio. El Evangelio necesita que nosotros le declaremos a nuestro abogado qué es lo que hemos hecho. Necesita que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho, reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, y es de la única forma que Él nos puede ayudar, ¿sí? Entonces es por eso que el Espíritu Santo es importante en nuestra vida y es el que siempre nos está llamando. Bueno, me he extendido un poquito, pero vale la pena. ¿Cuál sería la respuesta, Maru? De pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, excelente, excelente. Vamos entonces a avanzar con la pregunta número 5. María Eugenia, por favor, eh, ¿nos Sí, podrías decir la pregunta número 5? ¿qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? Nos cita Romanos, capítulo 8, versículos 14, 16, 17. Muy bien, Romanos capítulo 8, versículo 14, luego el 15, luego el 16 y luego el 17. Maru, ¿lo tendrías al versículo para poder leerlo? Romanos, Sí, el capítulo 8, versículo 14, el 16 y el 17. A ver. perdón que hay mucho ruido. No te preocupes, estamos desde casa, esto es en vivo y no hay ningún Bien, problema. dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Luego el capítulo 16. El mismo Espíritu testifica a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntos con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Muy bien, entonces acá el versículo es muy claro, ¿no? La pregunta decía, ¿qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? Y en la lectura que acaba de hacer Maru nos decía en Romanos capítulo 8, el versículo 14, dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, dice el versículo 14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El versículo 16 dice, el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice,
Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que juntos con Él seamos glorificados. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Maru, de esta pregunta? Sí, que somos hijos de Dios. Exactamente, esa seguridad nos trae su Santo Espíritu, el Santo Espíritu, que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a pasar a la pregunta número 6. ¿Sí? La pregunta número 6. A ver, Maru, ¿qué nos dice la pregunta número 6? ¿Cuánto tiempo estará el Espíritu Santo con los fieles? Y nos cita San Juan capítulo 14, versículo 16. Muy bien. Noten ustedes que la mayoría de las respuestas están en el libro de San Juan, es decir, Cristo ha plasmado ahí en el Evangelio según San Juan la mayoría, digamos, de hablar del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí en San Juan capítulo 14, San Juan, el capítulo 14, versículo 16. Para que esté con vosotros para siempre. Ahí está, bueno, es muy clara la respuesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo estará el Espíritu Santo con los fieles? ¿Qué es lo que dice San Juan 14, 16? Y dice, y yo os rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Ahí está la palabra paracletos, eso es lo que el hebreo paracletos significa, otro abogado. Eso es lo que significa consolador, paracletos. Dice que esté con vosotros para siempre. Siempre va a estar el Espíritu Santo en sus hijos. Vamos a hacer una aclaración acá. El Espíritu Santo va a estar siempre con los hijos de Dios, aquellos que lo acepten, ¿sí? Aquellos que acepten a Cristo, Dios los bendice con el don del Espíritu Santo. Y siempre van a estar con el don del Espíritu Santo. Pero ojo, el Espíritu Santo no va a estar siempre acá en la tierra, en este mundo totalmente en contra de Dios, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo se va a retirar de acá de la tierra y este mundo se va a transformar en un caos total. La maldad total, el diablo se va a apoderar totalmente de aquellos que han rechazado el Evangelio. Entonces se va a descontrolar absolutamente todo, ¿sí? Si hay algo que todavía el Espíritu Santo habla a las conciencias, detiene muchos males, ¿sí? Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, pero nosotros tenemos la seguridad de que siempre va a estar con nosotros, como dice ahí el Evangelio según San Juan. Muy bien. Hemos llegado entonces a la sexta pregunta. ¿Qué es lo que nos dice Eugenia? El tercer subtítulo y la séptima pregunta. El subtítulo dice recepción del Espíritu Santo. La séptima pregunta dice, ¿cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Nos cita Hechos capítulo 5, versículo 32. Muy bien, Hechos 5:32. No la estoy viendo, Gilda. Gilda, ¿estás? Ah, bien, bien. Bueno, ¿nos lees por favor Hechos 5:32? Nosotros,
nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Muy bien. Muy bien, acá el versículo nos dice a quién se le da el Espíritu Santo. No a todos los que dicen o los que hablan de Dios le es dado el Espíritu Santo, sino que nos dice acá en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, en el versículo 32, como bien nos leyó Gilda, que dice que nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que obedecen. ¿A los que obedecen qué? A los que obedecen la palabra de Dios, a los que obedecen la voluntad de Dios, a los que obedecen la ley de Dios. Y en el tema de la obediencia es un tema aparte, porque vamos a ver cómo se obedece, ¿sí? Antes de entender esto, nosotros tenemos que entender el rol de la ley, ¿sí? Que es uno de los estudios más adelante, y cómo se obedece esa ley. Entonces, pero aquellos que rechazan la ley de Dios y que profesan ser hijos de Dios, el Espíritu Santo no es dado para ellos, ¿sí? Solamente es a los que aceptan su voluntad y le obedecen. Es decir, que no todos los profesos hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta, Maru? Obedecer a Dios. Muy bien, obedecer a Dios. ¿Cuál sería la respuesta, Maru? Obedecer a Dios fue la respuesta. Obedecer a Dios. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a pasar a la última pregunta, la pregunta número 8. ¿Cuál sería la pregunta número 8? A ver, ¿la tenés, Gilda, la pregunta número 8? ¿Sí? A ver. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y nos cita Gálatas capítulo 5, versículos del 22 hasta el 26. Ajá, Gálatas 5, 22 al 26. A ver, ¿qué es lo que dice Gálatas 5, 22 al 26, Eugenia? Sí, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, muy bien. Entonces dice cuál es el fruto del Espíritu. Y acá Eugenia nos leyó el libro de Gálatas, el capítulo 5, y el fruto del Espíritu no es un solo fruto, ¿no? El fruto del Espíritu dice que son varias cosas, y todas cosas buenas. Entonces, el fruto del Espíritu dice que es amor, ¿sí? Es decir, que nosotros en realidad no poseemos el verdadero amor de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos bendice con su Santo Espíritu, y entonces ahí recién entendemos y podemos amar realmente. Amor, gozo, es el gozo de la salvación, ¿sí? Ese es el mayor gozo que el ser humano puede tener. ¿Sí? Amor, gozo. ¿Qué más nos dice? A ver, me ayudan hasta que yo lo busque. Amor, gozo, paz. La paz
la paz del perdón. ¿Sí? La paz del perdón, eso es lo que nos trae el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Entonces es amor, gozo, paz, paciencia, nos hace pacientes, benignidad, bondad, fe o fidelidad, la traducen algunas versiones, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Entonces, estos son los frutos del Espíritu. ¿Sí? El Señor nos bendice con estos frutos del Espíritu. Entonces, como bien había dicho yo, nuestra vida con Cristo cambia totalmente, porque si antes éramos iracundos, ahora somos pacientes. Si antes teníamos odio, ahora empezamos a amar. Si antes teníamos ira, contienda, ya no. Ya ahora tenemos benignidad, bondad. Si antes éramos incrédulos, ahora tenemos fe, somos personas de fe. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la respuesta, Maru? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Muy bien, nos habíamos olvidado de la mansedumbre y el dominio propio, ¿sí? Qué importante es hoy en día tener el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Muy bien. Bueno, entonces nosotros acá acabamos de terminar 8 preguntas. Este estudio estaba compuesto de 8 preguntas, ¿sí? Vamos a hacer el repaso antes de pasar al qué debo hacer. Manu, por favor, ¿nos haces el repaso de este estudio bíblico? ¿Qué es lo que dice? Sí. La primera pregunta, además del Espíritu Santo, ¿quiénes forman parte de la Trinidad? Y nos citaba Mateo capítulo 28, versículo 19. Sí, Y la respuesta fue el Padre y el Hijo. muy bien. La segunda pregunta, ¿quién lo envía y cómo se llama al Espíritu Santo? Y nos citaba San Juan, capítulo 15, versículo 26. Y la respuesta fue, lo envía Cristo y se lo llama el Consolador. Muy bien. La tercera pregunta, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? Y nos citaba San Juan, capítulo 16, versículo 3. Y la respuesta, a toda la verdad. La pregunta 4, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo? Y nos citaba San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Sí, De pecado, de justicia y de juicio. sí, La pregunta número 5, ¿qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? Y nos citaba Romanos capítulo 8, versículo 14, después el versículo 16 al 17. sí. Y la respuesta fue que somos hijos de Dios. La pregunta número 6, ¿cuánto tiempo estará el Espíritu Santo con los fieles? Y Sí. nos citaba San Juan, capítulo 14, versículo 16. Y la respuesta fue siempre. Muy bien, muy bien. Pregunta número 7, ¿cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Y nos citaba Hechos, capítulo 5, versículo 32. Y la respuesta fue obedecer a Dios. Sí, La última pregunta, número 8, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y nos citaba Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 26. Y la respuesta fue amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre
y dominio propio. Muy bien, muchísimas gracias, Maru. De- Entonces, con este conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? El conocimiento de saber que no tan solo el trío celestial está el Espíritu Santo, sino saber que está el Padre y el Hijo. Este conocimiento de saber que Cristo nos lo envió al Espíritu Santo, este conocimiento de que Él nos guía a toda la verdad, el conocimiento de que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el conocimiento de que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, el conocimiento de que Él va a estar siempre con los fieles, el conocimiento que saber y entender que la condición para recibir el Espíritu Santo es la obediencia a la ley de Dios. Y también saber que Dios nos bendice con los frutos de su Espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo bíblico, María Eugenia, después de comprender, de recibir este conocimiento? ¿Cuál es ese consejo bíblico que nos da en el qué debo hacer? Bueno, ¿qué debo hacer? No entristecerlo. Nos cita Efesios 4:30. Muy bien. Efesios 4:30. ¿Qué dice Gilda? Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. Dice que no tenemos que entristecerlo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, nosotros no tenemos que entristecerlo. ¿Cómo es que nosotros entristecemos al Espíritu Santo? Nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando no escuchamos su voz. La voz del Espíritu Santo es esa voz que nosotros no sabemos de dónde sale, pero Él habla a través de la conciencia. Y cuando nosotros estamos por hacer algo malo, ¿sí? Él es el Espíritu Santo el que nos dice, no lo hagas. ¿Sí? Habla a nuestra conciencia. Y cuando nosotros no escuchamos esa voz de la conciencia, entonces ahí ponemos triste al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo también se entristece cuando nosotros cerramos esa voz, esa puerta que nos habla y no queremos escucharlo. Ahí también entristecemos al Espíritu Santo. Nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando hay algo bueno para hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ponemos un ejemplo. Los hermanos están presentando la Biblia, están compartiendo el conocimiento bíblico en las redes sociales. Y esto, bueno, nosotros hicimos, digamos, compartimos, invitamos, pero a la hora de estudiar, no quiero estudiar, quiero hacer otra cosa. Cuando en realidad el Espíritu Santo es el que nos está guiando para que nosotros compartamos estas verdades y para que llegue hasta ustedes y tenemos una cita. Es un ejemplo, ¿no? Así cualquier cosa buena, cuando hay alguien que está frente a nosotros y nos pide algo, está necesitado de algo, o alguien que necesita de nuestras oraciones, y nosotros somos indiferentes y ni siquiera vamos a visitarlo, entonces todo eso produce la tristeza del Santo Espíritu. Muy bien, entonces el consejo decía no entristecerlo. ¿Qué dice el número 2? Gilda, ¿qué es lo que dice el qué debo hacer número 2? No blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Nos cita San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Muy bien, Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Eugenia, ¿lo tienes?
Bueno, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. muy bien. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? En Mateo, el capítulo 12, versículos 31 y 32, que nos acaba de leer Eugenia, nos dice el Señor Jesucristo que todo pecado y blasfemia van a ser perdonados. Cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y acá el Señor Jesucristo es tajante, sería la palabra. Es categórico, no da chances. ¿Por qué? Porque blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿qué es lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es uno de las blasfemias contra el Espíritu Santo. Es decir, nosotros, por ejemplo, que nos digan, estamos entregando la palabra de Dios y que nos digan, estos están endemoniados. Cuando en realidad es el Espíritu de Dios, digamos, que nos está utilizando para que nosotros compartamos la palabra. Eso es lo que le decían a Cristo. A Cristo le decían, demonio tienes. Y era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, llamar a lo malo bueno y bueno a lo malo, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo y es cerrar la puerta al Espíritu Santo, porque es el único medio de Dios para hablarle a la mente del hombre, a la conciencia del hombre. Si nosotros cerramos esa puerta y decimos, no, el Espíritu Santo no existe, el Espíritu Santo, y blasfemamos contra el Espíritu Santo, entonces dice que ese pecado no va a ser perdonado. ¿Por qué no va a ser perdonado? No porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque la persona sola se encerró en sí misma. ¿Sí? El diablo le sugirió ideas para que no pueda entender y no pueda aceptar lo que Dios, el mensaje de Dios. Eso es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos al último punto. ¿Qué es lo que dice el punto número 3, María Eugenia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que dice? Solicitarlo a Dios. Nos cita Lucas capítulo 11, versículo 13. Muy bien, Lucas 11, 13. Maru, ¿lo tienes? Lucas 11, 13. Sí. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Muy bien.